Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches de la audiencia de Canal 5 Días. Hoy, domingo 28 de octubre del 2018, siendo las 20:03 minutos. Y bueno, tenemos nuevo presidente en Brasil, Jair Bolsonaro, que es un tema que tendríamos que ir profundizando, sobre todo en lo que tiene que ver con las negociaciones del Tratado de Itaipú, entre otras cuestiones de relevancia para nuestro país. Esta noche está con nosotros el doctor Oscar Starr, gerente de reconversión urbana para el Metrobús, un tema álgido, candente, con muchas ramificaciones que tendríamos que ir ahondando para entender qué es lo que pasó, cuáles son las alternativas de solución y cuál es la mejor salida social para esto, porque hay implicancias sociales de mucha relevancia. Y bueno, sin más, empezamos. Vamos a la pausa. En minutos. La vida es una suma de decisiones. Decisiones que se vuelven importantes en cada etapa. Tomar las correctas nos hace caminar seguros hacia nuestro futuro. Cada sonrisa se vuelve un gran momento y cada inversión una gran decisión. La Loteadora Inmobiliaria, consolidando el futuro de las familias. La compañía que necesitas durante el día es una buena taza de té guaraní. Por eso, siempre lleva contigo un té negro de té guaraní o sus deliciosos sabores: canela, naranja, caramelo toffee o chocolate. Probá la línea de té negro gourmet de té guaraní y comenzá a disfrutar el mejor sabor del té. Té guaraní. Profesionales altamente capacitados para estar con lo último, lo más trendy, cortes, style, color y todos los servicios de estética. Te esperamos en Paseo La Galería, subsuelo 2. De lunes a sábado de 9 a 21 horas y domingos de 11 a 21. ¿Querés un cambio? Somos escultores de imagen. Vino Paseo La Galería.
Estamos en compañía del doctor Oscar Stark, gerente de reconversión urbana para el Metrobús. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Hugo. Buenas noches a la audiencia. Un placer estar acá. Gracias por la oportunidad. Okay. Doctor, el tema de Metrobús dio mucho que hablar, va a seguir dando mucho que hablar. ¿Podemos empezar desde el inicio? ¿Cuándo surge la idea del Metrobús? Creo que hablando con los técnicos que están en esto desde hace muchos años, ellos comentan que a principios de los años 2000 más o menos, por primera vez se empezó a hablar así concretamente, digamos, de la posibilidad de implementar un Metrobús ante la necesidad de mejorar el transporte público urbano en Asunción principalmente y el área metropolitana, ¿verdad? Pero este proyecto en sí arrancó alrededor del año 2010, coincidente con el proyecto que arrancó también en Buenos Aires en ese momento, ¿verdad? O sea, en Buenos Aires se empezó a hablar de la posibilidad de poner un Metrobús que ellos inauguraron en el 2011 la primera línea. Actualmente ya tienen 8 líneas. Nosotros, sin embargo, maduramos este proyecto hasta que se aprobó el préstamo en el año 2015, ¿verdad? Quiere decir que el proyecto en sí, para la aprobación del convenio, estaba probablemente unos 2 años antes ya trabajándose concretamente, ¿verdad? En el 2013, el proyecto, a partir del 2011 ya se trabajó probablemente concretamente con este proyecto que fue aprobado en diciembre del 2013 finalmente, ¿no? Doctor, ¿qué pasó el 13 de agosto con la notificación de Motán Hill? El 13 de agosto Motán Hill hizo una notificación a través de 7 notas que remitió al Ministerio de Obras Públicas y donde decía que avisaba, como está previsto en el contrato, que en 21 días suspendería los trabajos en la obra por varios motivos. El motivo principal era la falta de pagos, básicamente 2 pagos, un pago de $45.000 y otro de un poco más de 180 millones de guaraníes. O sea, no eran pagos demasiado importantes, pero en el contrato está establecido que si hay un retraso de más de X días en los pagos, ellos pueden suspender el trabajo en las obras. Pero ocurre justo en un limbo ahí de transición que se comunica durante la vigencia de un periodo presidencial, toma conocimiento el siguiente gobierno que asume, digamos, creo que el 16, y después creo que el 2 de septiembre se firma un acta de entendimiento. Así mismo es. El 16, cuando llega el ministro a su oficina, el ministro Arnoldo Vince, se encuentra con esta nota y a partir de ahí se empiezan a hacer las averiguaciones y tomar los contactos con la contratista y a través de conversaciones se llega al acta del 2 de septiembre en donde se establece un plazo de 45 días para hacer una negociación que permita ver la forma de continuar. Y en ese plazo, obviamente, el Ministerio de las Públicas ya se puso al día en los pagos. Hubo una pequeña restricción que tiene que ver normalmente con el tema de cambio de firmas y esas cosas, pero se puso al día en todos los pagos. Se levantó, digamos, esa restricción y quedó una otra que tenía que ver con la discusión que se inició en mayo del 2017 sobre la liberación de franja, ¿verdad? Entonces, se agilizó el proceso de liberación de franja. También a partir del 3 de septiembre se empieza a notar un movimiento más grande, más intenso, digamos, en el trabajo, en las obras, y la obra avanzó bastante más a partir de ese día que en los meses anteriores. Ahora, mucho se está hablando y se está teniendo conocimiento de a poco de lo que fueron las negociaciones que se fueron dando, ¿verdad? ¿Fue un error o no la firma de esa acta el 2 de septiembre? El acta fue una forma de acordar cómo seguir, ¿verdad? O sea, el acta no modifica el contrato. El contrato pero se embarra el nuevo gobierno prácticamente con eso. No. Esta es una obra que sí o sí hay que seguir y el contrato hay que cumplirlo, ¿verdad? O sea, el contrato, Paraguay siempre fue responsable en el cumplimiento de sus contratos y tendrá que seguir siéndolo. Y las actas solamente establecen un acuerdo de la forma de seguir, ¿verdad? Las actas no modifican el contrato sigue vigente y lo que está establecido para hacer reclamos en el contrato sigue vigente, ¿verdad? O sea, eso no implica ninguna nueva obligación ni desobligación, ni por parte de la contratante, que es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, ni por parte de la contratista.
Se habló mucho también en todo el proceso de lo que fue, de lo que es el Metrobús, el tema de las negociaciones, el tema, creo que la senadora Desiree Masi estaba mencionando el tema de inclusive tráfico de influencia, con el tema de los seguros, o sea, hay toda una nebulosa con este tema. Y yo entiendo perfectamente que el gobierno tiene que establecer 3 líneas de acción, ¿verdad? Uno es buscando una solución, que evidentemente es lo principal. Otro es, y más importante, el tema social. Y otro es ver también la cuestión jurídica que esto implica, porque resulta que mencionan, dicen los entendidos, que con esta acta de entendimiento que se firmó, básicamente Mota Hill tiene las de ganar en un juicio. No, pero eso no es así, ¿verdad? Es probablemente porque no conozcan el contrato en detalle, ¿verdad? Este es un contrato estándar que utiliza el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos internacionales también en todo el mundo. El acta de entendimiento no modifica el contrato sigue vigente y si se hubiese modificado si se hiciese una adenda que en algún momento Mota Hill solicitó, ¿verdad? Pero obviamente con el apoyo de los abogados, del Procurador General de la República, la conclusión a la que se llegó es que no había que avanzar en una adenda. ¿Por qué? Porque el contrato sigue vigente y sigue estando vigente hasta el 23 de diciembre, que era la fecha. Entonces, el acta de entendimiento es básicamente el resultado de una reunión que se plasma en un papel y que no modifica el contrato. El acta de entendimiento, si se hubiese querido modificar el contrato y las relaciones entre las partes, se hubiese hecho una adenda que se hizo en otros casos. O sea, se hicieron 5 adendas antes para ir modificando el contrato. En este caso no se modificó el contrato, ¿verdad? Y en lo que te refería antes de las 3 líneas de trabajo, el lunes hubo una reunión, el lunes pasado, una reunión en el Palacio con el señor Presidente de la República, el ministro Arnoldo Vince y otros ministros que están relacionados con el tema, y se decidió justamente trabajar en esas 3 líneas que vos mencionaste, ¿verdad? Una primera, que trabaje en el tema de la habilitación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso tiene un impacto enorme en la gente. O sea, 200.000 personas se trasladan en transporte público todos los días a través de esas vías y otras 50.000 en transporte privado. Y hay unos 500 frentistas afectados. Entonces, la prioridad del gobierno desde el inicio, esto fue así desde el 16 de agosto, es solucionar el problema de los frentistas y de la gente que se traslada a través de esa vía que está sufriendo de alguna manera las consecuencias de una obra que duró mucho más de lo que estaba previsto que dure, ¿verdad? Entonces, un equipo está trabajando en esa línea, lo está haciendo actualmente a través de Mota Hill con la coordinación del Viceministerio de Obras, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. El otro equipo, el equipo social, que vos mencionaste, estábamos trabajando en el tema le vamos a dar un subsidio que ya fue aprobado, ya nos dio la objeción el Banco Interamericano de Desarrollo el día viernes también pasado, y a partir de ahí se hará un subsidio a los microempresarios más vulnerables, digamos, que ya tenemos un censo que se hizo en el año 2016, el subsidio por definición, digamos, es solamente para los más vulnerables y que no tienen espalda, digamos, para aguantar el peso de una obra que duró mucho más de lo que estaba prevista. Adicionalmente, para los otros, a los que no le alcanza subsidio, y también para los que le alcanza subsidio, se están viendo líneas de crédito del Banco Nacional de Fomento, y con el Ministerio de Trabajo estamos viendo forma de apoyarle a través de iniciativas de emprendedurismo, por un lado, que el Ministerio tiene experiencia en ese tipo de acciones, y por otro lado también en conseguir empleos a los que de alguna manera están interesados en hacerlo, y que en algunos casos algunas empresas despidieron gente por las obras, ¿verdad? Y el otro equipo legal que vos mencionabas está dividido en 2 patas. Por un lado, el equipo que trabaja en la parte contractual, con el Procurador General de la República como líder, con Mota, teniendo todos los cuidados para que esto no implique un costo para el Estado, y por otro lado un equipo que trabaja en la revisión de todo lo que pasó hasta ahora y quiénes son o no los responsables de lo que pasó hasta ahora, en la que está trabajando la secretaria ministra de la CENAC, ¿verdad? Bueno, ¿de qué valor estamos hablando de subsidio estimativo? El subsidio total aprobado es hasta 6.000 millones de guaraníes, pero es solamente para los microempresarios más vulnerables, que nosotros tenemos básicamente establecido ya a través de un censo y que lo que busca es de alguna manera paliar el impacto que tuvo la obra en sus negocios, sobre todo en el tiempo que fue mayor al que estaba previsto que sea, ¿verdad? Ahora, esa línea del Banco Nacional de Fomento va a ser objetada también en su momento
por los que accedan a esas líneas? Porque van a decir, o sea, el Estado me perjudicó y ahora tengo que quitar una línea y tengo que pagar con intereses. No, esto hubo a pedido de ellos, digamos. Ellos pidieron. Ellos dicen, bueno, nosotros somos empresarios, somos responsables y en algunos casos estamos dispuestos a devolver el dinero que se nos preste. Pero obviamente el proyecto generó algún impacto en nuestros negocios que hizo que nos descapitalicemos, digamos. Entonces, esto fue en muchas de las reuniones que nosotros tuvimos. Nosotros, el equipo del Ministerio de Obras Públicas, nos reunimos todas las semanas con los frentistas y ellos levantaron este punto, ¿verdad? También levantaron el punto de ver la forma que se les apoye de otra manera, ¿verdad? Con apoyo, asistencia más técnica a través de los organismos del Estado, ¿verdad? En concreto, Mota Hill, ¿hasta qué fecha trabaja? Hasta el 23 de diciembre. Y eso creo que es el tramo 1, después creo que el tramo 2 y 3 quedan pendientes. ¿Cómo se entiende eso? Mota Hill tiene adjudicado dos tramos, el tramo 3 y el tramo 2. Sí. Y el Metrobús en general tiene 3 tramos, ¿verdad? El tramo 3 es el que se intervino primeramente y es donde están las obras actualmente, que va desde la 1 hasta calle Última, y es en el que se está trabajando para habilitar el tránsito y el comercio, ¿verdad? Eso va a estar en los primeros días de diciembre, esperemos que esté, pero como tope máximo estaría el 23 de diciembre antes de que finalice el contrato, ¿verdad? Eso se está avanzando. Mañana mismo van a empezar a inaugurarse van a empezar a abrirse, algunos de los tramos, los que van más cerca de calle Última, y en la medida que vayan pasando los días se van a ir abriendo más tramos que van a permitir mejorar la circulación y también el acceso a esos comercios de los tramos que se vayan abriendo ya, ¿verdad? El tramo 2 y el 3 quedan suspendidos por ahora porque todos los trabajos ya no son en las obras del Metrobús, sino son básicamente en los trabajos de habilitación que también estaban previstos en el contrato. En el contrato estaba previsto que cualquier lugar en donde no estaban trabajando tenía que estar habilitado para la circulación. Y el tramo 1 fue adjudicado a otra empresa, a un consorcio paraguayo-uruguayo, DC Ingeniería Stiller, y que está actualmente en proceso de diseño, ¿verdad? Porque se adjudicó diseño y ejecución de obra. Ok, vamos a una pausa y volvemos con este interesante tema para enfocar desde otro punto de vista. La vida es una suma de decisiones. Decisiones que se vuelven importantes en cada etapa. Tomar las correctas nos hace caminar seguros hacia nuestro futuro. Cada sonrisa se vuelve un gran momento y cada inversión una gran decisión. La Loteadora Inmobiliaria, consolidando el futuro de las familias. La compañía que necesitas durante el día es una buena taza de té guaraní. Por eso, siempre lleva contigo un té negro de té guaraní o sus deliciosos sabores: canela, naranja, caramelo toffee o chocolate. Probá la línea de té negro gourmet de té guaraní y comenzá a disfrutar el mejor sabor del té. Té guaraní. La compañía que necesitas durante el día es una buena taza de té guaraní. Por eso, siempre lleva contigo un té negro de té guaraní o sus deliciosos sabores: canela, naranja, caramelo toffee o chocolate. Probá la línea de té negro gourmet de té guaraní y comenzá a disfrutar el mejor sabor del té. Té guaraní. Profesionales altamente capacitados para estar con lo último, lo más trendy, cortes, style, color y todos los servicios de estética. Te esperamos en Paseo La Galería, subsuelo 2. De lunes a sábado de 9 a 21 horas y domingos de 11 a 21. ¿Querés un cambio? Somos escultores de imagen. Vino Paseo La Galería.
Estamos en comunicación telefónica con el doctor Sergio Cosia, Procurador General de la República del Paraguay. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Hugo? Un saludo a vos, a Oscar y a la audiencia. Muchas gracias, doctor. Doctor, una consulta para empezar. Sí. Y que es un tema que los que no somos abogados de repente no estamos entendiendo. El ministro Vince, ¿correspondía que haga una denuncia fiscal por este tema de Metrobús o directamente con tu intervención eso acompaña jurídicamente, digamos, la situación, la polémica del Metrobús? La denuncia penal, o sea, una denuncia con respecto al caso Metrobús, amerita mucho más estudio. Eso quiero aclararle a la gente. Mi presencia fue como asesor del Estado. Mi mandato constitucional es defender los intereses patrimoniales de la República y además tener el asesoramiento del Estado. Entonces, en mi carácter de asesor, yo colaboré en esta vuelta con las negociaciones con la empresa Mota Gil, también ahí con el ingeniero Oscar Star y con todos. Estuvimos trabajando en conjunto, organizadamente, y estuvimos viendo qué era lo mejor para el país, qué era lo mejor para la República y qué era lo mejor para no ocasionar un daño innecesario al Estado. Las negociaciones se dieron de la mejor manera posible. Finalmente salieron como nosotros queríamos, como nosotros estábamos esperando. En casi todos los puntos tuvimos una respuesta favorable, una acogida favorable, y la cuestión penal, así como las cuestiones administrativas, así como las cuestiones de daños, van a seguir siendo investigadas y van a seguir su curso de manera natural. ¿Y eso quién lo hace, doctor? Perdón, doctor, ¿eso quién lo haría o quién lo hace? Y cuando nosotros tengamos un acabado estudio, puede realizarse desde la Contraloría, puede realizarse desde el Ministerio de Obras Públicas y puede realizarse de esos dos ámbitos como damnificados. Pero, como te digo, lo necesario sí o sí es tener un estudio acabado, porque nosotros no podemos hacer una denuncia al aire si es que no tenemos la constancia de que haya concurrido un hecho punible. Entonces, antes de realizar una denuncia que nos puede perjudicar, lo que necesitamos es tener toda la información. Recordemos que este es un contrato de un proyecto de 2013, contrato de 2015, o sea, está ejecutándose esto desde hace mucho tiempo y nosotros recién hace 2 meses tenemos conocimiento de lo que está ocurriendo. Nosotros en estos 2 meses de conocimiento lo que hicimos fue buscarle una solución para que la gente tenga un resultado favorable. Entonces, yo entiendo la ansiedad de las personas, de la gente y de todo el país que está expectante a encontrar un culpable, ¿verdad? Porque no se pudieron terminar las obras de la manera que hubiésemos querido, pero todo eso tiene un proceso que es de seguridad jurídica no solo para nosotros, sino para la empresa. Entonces nosotros tenemos que tener en claro qué es lo que está pasando, tenemos que saber cuáles son sus incumplimientos, tenemos que saber quiénes fueron los que pudieron ocasionar algún hecho punible o hacer un daño en contra de la República del Paraguay, y una vez que encontremos algún nexo causal podemos hacer las denuncias correspondientes. Correspondería naturalmente al ministro de Obras Públicas y también hacia la Contraloría, que ya tiene todos los documentos y están en estudio. Claro, tu participación, doctor, y evidentemente muy útil, fue en la etapa negociadora para que el mal no sea peor, lo cual es muy bueno, ¿verdad? Por eso justamente estábamos hablando acá con el doctor Star sobre las 3 líneas de acción del gobierno: la parte social, la parte de la solución, que evidentemente participaste para que el daño sea lo más controlado posible, pero también hay una parte que es el de las responsabilidades, como bien lo mencionaste. Totalmente, y esa parte sigue su curso en paralelo.
Esa parte sigue su curso en paralelo y mi participación dentro de eso ya es respecto a los intereses patrimoniales de la República. Si yo encuentro que se causó un daño, voy a ser el primero que voy a reclamarlo, ya sea a un agente del Estado, ya sea a la empresa privada o quien sea responsable de haber ocasionado un daño patrimonial al Estado, se la verá conmigo, eso no te quepa ninguna duda. Doctor, en función de este antecedente, digamos, el resto de las otras obras o los contratos en vigencia, ¿serán analizados desde el punto de vista contractual, desde el punto de vista de cumplimiento? Porque, digamos, acá queda como evidencia un botón de muestra, digamos, o sea, simplemente para que nos talle de vuelta una cuestión así y sobre los 45 todo el mundo se sienta ansioso o desesperado, como bien lo mencionabas, ¿verdad? Oscar, a ese respecto, quiero ser claro a ese respecto. No es que serán analizados, están siendo analizados. Nosotros ya estamos tomando estamos haciendo todo lo posible para entender todo lo que ocurrió desde el comienzo del contrato, desde el mismo llamado, todos los pagos que se hicieron, todas las obras que se hicieron, todas las que dejaron de hacerse, los responsables, quienes autorizaron los cobros, quienes autorizaron los pagos, quienes pidieron los trabajos. Estamos analizando todo con el equipo del Ministerio de Obras Públicas, con el equipo de la Contraloría, incluso estamos siendo asesorados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y naturalmente por la Procuraduría General para evaluar los daños emergentes de lo que pudo haber ocurrido acá. Eso no es que en un futuro vamos a analizar. Hoy mismo ya están siendo analizados por todos los agentes del Estado. Nuestra bandera va a ser la lucha contra la corrupción sin ninguna duda, y estamos detrás de eso. Estamos detrás de buscar si es que hubo un hecho de corrupción. Nosotros vamos a pelear para que aquellos que hayan ocasionado ese hecho de corrupción sean castigados. Excelente, doctor. Esta semana la senadora Desiree Masi también estaba justamente haciendo una denuncia al respecto y según ella no le cabía ninguna duda que había tráfico de influencias con relación a la contratación del seguro en particular, ¿verdad? ¿Esos hechos también ustedes van a ir profundizando y analizando? Todos los hechos van a ser analizados. Incluso si la senadora Desiree Masi quiere aportar su granito de arena y tiene información que nos pueda ser útil, será absolutamente bienvenida. De cualquier persona, de cualquier senador, de cualquier diputado, de cualquier persona, de cualquier civil, nosotros vamos a recibir toda la información que sea necesaria para llegar al esclarecimiento de todos los hechos. Excelente, doctor. Y bueno, te dejamos, estás con un tema familiar y lo comprendemos perfectamente. Y bueno, muchas gracias, doctor, y buenas noches. Muchas gracias a ustedes y disculpa por la falta de presencia. Se me escapó de las manos esta tarde, nada más fue por eso. Muchas gracias y un saludo a todos. Gracias, doctor. Bueno, nos vamos a una pausa y volvemos. La compañía que necesitas durante el día es una buena taza de té guaraní. Por eso, siempre lleva contigo un té negro de té guaraní o sus deliciosos sabores: canela, naranja, caramelo toffee o chocolate. Probá la línea de té negro gourmet de té guaraní y comenzá a disfrutar el mejor sabor del té. Té guaraní.
Seguimos con el doctor Stark en un tema bastante interesante que es el tema del Metrobús. Doctor, ¿cuál es la participación del BID en todo esto? El BID es el organismo financiador que financia gran parte de lo que es este proyecto, pero hay una contrapartida local y que pone el Estado, digamos. Y en ese papel obviamente tiene una asistencia técnica y cooperación también en la ejecución del proyecto, ¿verdad? O sea, como normalmente con cualquier préstamo del BID. Pero del paquete total, ¿qué porcentaje es la participación del BID? ¿Es ínfima o es importante, es significativa? No, la mayor parte del crédito es del BID. Y después se complementó porque se amplió el alcance del proyecto cuando se agregó la zanja técnica, ¿verdad? Pero sí, el proyecto está financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué porcentaje más o menos? Y debe ser el 70% más o menos, 60-70%. Y las, ya que lo mencionaste, el tema de las ampliaciones. ¿Cuántas ampliaciones hubieron hasta ahora? Hubo básicamente una, ¿verdad? Que incluye la zanja técnica, que no estaba previsto en el proyecto. La zanja técnica son los ductos que se ponen bajo tierra, digamos un pozo más o menos de 2 metros, y donde están los ductos para la ANDE, Copaco, las empresas de telefonía, para bajar los cables que están arriba bajo tierra, básicamente. ¿Y de qué porcentaje de incremento fue eso? Y eso fue 54 mil millones de guaraníes, más 9 millones de dólares, son más o menos 15% del proyecto. Y después hay otros 9 millones de dólares que son para otras obras complementarias, ¿verdad? ¿Existen otras obras en las que está trabajando Motangil en el país? Yo tengo entendido que no. Creo que tenía alguna participación en la obra de la ruta 2 y 7, pero no te quiero mentir, Hugo, porque no conozco en detalle la participación de Motangil, ¿verdad? En Paraguay. ¿Alguna responsabilidad de la subcontratista en todo este tema, doctor, que hasta ahora se haya identificado? No, como dijo el procurador, ahora se está haciendo un análisis completo de todo lo que ocurrió. Lo está haciendo la Contraloría. Desde el punto de vista de ingenieros, de obra te estoy mencionando, no de la parte legal. O sea, ¿hubo atrasos que competen a la subcontratista o no? No te puedo decir, Hugo, ¿verdad? La mayoría de los atrasos, por lo menos el argumento de ellos, los atrasos tienen que ver con el tema de la liberación de franjas, ¿verdad? De las indemnizaciones. Y esa es la discusión que empezó desde mayo de 2017, cuando el Ministerio de Obras Públicas les dice, bueno, teniendo en cuenta que en algunas partes no se pueden hacer las veredas y la zanja técnica, en esas partes concéntrese solamente en hacer el pavimento, digamos, asfáltico, el pavimento cemento y el centro por donde pasa el Metrobús, ¿verdad? Y ahí fue que empezó la discusión entre el Ministerio de Obras Públicas y Motangil, que Motangil decía solamente podemos avanzar si lo hacemos todo de una vez, porque esa es la metodología de trabajo y es lo que nos permite la eficiencia que requiere para que nosotros cumplamos y sea rentable este proyecto para nosotros, ¿verdad? ¿Y quién autorizó eso? O sea, ¿cómo se autoriza eso? Es decir, eso se hace a través del libro de obras, se hace una instrucción a la contratista y la contratista dice no podemos hacerlo porque no está previsto dentro de nuestro contrato. Pero eso no es una modificación al diseño original aprobado. No, es la forma de trabajar, ¿verdad? Básicamente la forma de trabajar, que es lo que se hace pero bueno, es lo que ellos alegan y es el reclamo que ellos hicieron, uno de los reclamos que hicieron el 13 de agosto, que va a tener que resolverse en las instancias que están previstas en el contrato, la solución de controversia, arbitraje, etc. Pues claro, cualquier modificación que se hagan en cualquier obra civil tiene sus consecuencias numéricas. Sí, pero en este caso la modificación no era en el proyecto, que ellos mismos lo hicieron, ¿verdad? Y que fue aprobado por el Ministerio de las Públicas, sino en la metodología de trabajo, ¿verdad? La lógica de esa instrucción era básicamente que era más rápido hacerlo así que esperar para liberar el frente, ¿verdad? Yo creo que ahora mismo se está viendo cómo se está avanzando en estos últimos días, avanzó muchísimo la obra porque se está haciendo de esa manera básicamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no se está haciendo el proyecto ejecutivo aprobado, sino que se está haciendo solamente la habilitación. Entonces el asfalto y el cemento avanzan muy rápidamente, tanto es así que apenas hace una semana que se tomó esa decisión y a partir de mañana se van a empezar a inaugurar algunos tramos, ¿verdad? No inaugurar, habilitar algunos tramos, ¿verdad? El famoso tema que parece que toda la culpa la tienen los frentistas. Cuando uno de repente lee o ve o escucha ciertos comentarios, digamos. ¿Se contempló adecuadamente el pago por las expropiaciones como corresponde? ¿Se consideró el tema en el proyecto original? ¿Se establecieron valores reales de eso?
La culpa no la tienen los frentistas en realidad, sino que la forma en que se planificó esa liberación del tramo, ¿verdad? El ministro Jiménez Gaona dijo culpas compartidas, ¿verdad? Entonces... Sí, pero las culpas compartidas, él creo que lo que yo entendí que él dijo culpa compartida entre el Ministerio de Obras Públicas y la contratista, ¿verdad? ¿Por qué? Por esta discusión que hubo. Los frentistas de ninguna manera tienen culpa porque ellos tienen derecho a defender su propiedad, ¿verdad? Pero si uno se fija en la liberación, el 95% de los frentistas no tienen problemas. A pesar de eso, no se liberó el 95% de la franja de dominio. ¿Por qué? Porque hubo problemas, inclusive burocráticos, dentro del Ministerio de Obras Públicas, y eso hizo que sea mucho más lento de lo que tenía previsto que sea. O sea, normalmente el pago a los frentistas y la liberación de franja siempre está dentro del proyecto. Entonces se contemplan 6 meses para hacer eso y a partir de ahí seguir las obras, y eso se hace paralelamente al diseño del proyecto, a algunos trabajos iniciales de licencia ambiental, etcétera, etcétera, que se tienen que hacer, ¿verdad? Pero en este caso duró mucho más de lo que estaba previsto. Y una de las razones que afectó a esto es un tema histórico de los años 80, que cuando se amplió la avenida Eusebio Ayala, a ellos no se les indemnizó por el terreno que se les por la sacó, expropiación. por la expropiación. De aquel entonces. Entonces, se hizo la ruta, esta es una ruta internacional, y vereda y ruta, y algunos de ellos empezaron a decir ahora, después de 40, 45 años, no, la vereda también es mi terreno. Entonces, a pesar de que este proyecto no le afecta a su terreno, porque la línea municipal, el proyecto no llega hasta la línea municipal, ellos decían, bueno, pero sí llega a una parte de mi terreno que es la vereda, ¿verdad? Que en el año 80 a mí no me indemnizaron como correspondía. Entonces, esa es una cuestión que yo creo que probablemente no se tuvo en cuenta dentro del proyecto original. Y inclusive hay un dictamen de la Procuraduría General de la República que dice que eso prescribió y que no se le puede pagar por ese motivo, pero ahí hay una discusión legal también, ¿verdad? Porque otros abogados dicen, no, el derecho a la propiedad privada no puede prescribir, digamos, hasta que se le indemnice o se le pague lo que corresponda, ¿verdad? Pero en el proyecto sí están previstos los recursos para la indemnización en los casos en que le afecta a los terrenos y a las mejoras, ¿verdad? Entonces, si uno tiene un cartel y ese cartel vale 15 millones, está previsto que hacer una evaluación a través de un procedimiento que hay en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. A partir de esa evaluación se llega a un acuerdo con el frentista y se le paga. Y eso pasó en muchísimos casos, ¿verdad? O sea, unos 80, 90 frentistas se les pagó de esa manera. Muchos otros también aceptaron la forma de pago y están en el proceso final de pago de esa manera, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de avance en las negociaciones con los frentistas estamos? Si es que vamos a poner, porque, digamos, hay una negociación con los frentistas, digamos. Se está llevando muy bien, adecuadamente, se está llegando a un acuerdo. Ahora, ¿qué porcentaje? Y si uno se fija en los informes de liberación de franja, estamos más o menos en el 60%. Okay. Que terminaron todo el trámite administrativo, en algunos casos solamente hay que entregarle el cheque ya, ¿verdad? Y después hay otros 30% que no tienen ningún problema. O sea, en algunos casos ya firmaron los acuerdos, pero sigue el trámite administrativo. Y hay podríamos ir entre el 5 y el 10% que sí son cuestiones más complicadas. En este caso, por ejemplo, se afectan 12 terrenos en el tramo 3, ¿verdad? 12 frentistas que son los que están enfrente a las paradas, se les afecta su terreno. Y ahí sí hay un trámite de expropiación que hay que hacer, y eso lleva a una negociación un poco más compleja, y ahí sí salta el tema del terreno de los años 80, ¿verdad? Porque al expropiarle, y si todo lo de los años 80 está todavía en su terreno, va a haber que encontrar una solución para resolver eso, ¿verdad? Y algunos frentistas en su momento ya hicieron el deslinde y ya no está eso dentro de su título, pero otros tienen dentro de su título parte de la vereda, y eso hace que se vuelva un poco más complejo en esos 12 terrenos, ¿verdad? Para hacer esa negociación. Doctor, o sea, Metrobús tiene tramo 1, tramo 2 y tramo 3. Así mismo. Cuando se hacen estas negociaciones, ¿se hacen completos o se hacen por tramos? Se hacen se hacen en general completo, pero se prioriza en el tramo donde va a comenzar primero la obra, ¿verdad? Entonces se priorizó el tramo 3, obviamente, que es por donde empezó la obra, y de hecho el Metrobús avanzó sin ningún problema hasta que se encontró con el primer frentista al que se le afectaba el terreno, que son esos 800, 900 metros que vienen desde la UNA, y ahí
es que viene este reclamo de Motangil que dice no puedo seguir porque acá hay un frentista que no me libera, y ahí fue que se le dijo, bueno, ¿por qué no siguen avanzando por el medio, ¿verdad? Después ellos avanzaron por el medio y uno se puede dar cuenta que hoy prácticamente todo lo del medio está completo, ¿verdad? Y solo falta en muchos casos la capa flexible y en algunos pocos tramos falta el cemento, ¿verdad? La capa flexible del asfalto, en algunos pocos tramos falta el cemento y sí, en muchos tramos falta la zanja técnica y las veredas. Para entender, el 23 de diciembre en principio tendría que terminar todo lo que es el tramo 3. Sí, tendría que habilitarse el tramo 3. Habilitarse. Ese es un buen punto, ¿verdad? El tramo 3, que tiene un nivel de avance en las obras del 60% más o menos, en total, incluyendo todas las obras complementarias, la zanja técnica, el desagüe pluvial, etcétera, no se va a terminar para el 23, pero sí se va a habilitar a la circulación para el 23, y probablemente antes, ¿verdad? Estamos esperando que sea la primera semana de diciembre, pero en el peor de los casos creemos que para el 23 va a estar completamente habilitado. Bueno, ese es el tramo 3. El tramo 1 está con otra empresa. Está con otra empresa, sí. Y con cronograma adecuado. Sí, eso sigue un cronograma, actualmente está en etapa de diseño. Estamos conversando con la municipalidad, con los técnicos de la municipalidad y poniéndonos de acuerdo. Una propuesta de la municipalidad fue aceptada, que es hacerlo a través de un par binario, o sea, no solamente por una vía, sino por dos vías, porque mejora el proyecto efectivamente, y eso está avanzando de acuerdo a su cronograma, ¿verdad? En este momento hay como un análisis general de todo, incluido el tramo 1, y como está en etapa de diseño, las conclusiones que se saquen en este momento va a afectar menos, digamos, porque ya se van a poder incluir dentro del diseño que es el que se está trabajando en este momento. Ok. ¿Me recordás el nombre de la...? Hay una constructora que hace el tramo 1. Sí, es un consorcio paraguayo-uruguayo de Ingeniería Stiller, se llama. Ok. ¿Y qué pasa con el tramo 2? Y el tramo 2 está también adjudicado a Motangil. Motangil obviamente no va a poder hacerlo porque el 23 de diciembre fenece su contrato y va a tener que probablemente licitarse de vuelta, ¿verdad? Va a tener que hacerse una licitación para terminar lo que queda del tramo 3 y para hacer el tramo 2. Pero eso ya se va a hacer tomando las decisiones que se tengan que tomar, sobre todo con respecto a algunas obras complementarias que son necesarias hacerse. En algunos casos está luego en licitaciones independientes, como por ejemplo el tema del desagüe pluvial complementario, ¿verdad? Porque el desagüe pluvial, sí, el Metrobús no es una obra de desagüe pluvial en sí, no es una solución pluvial, pero sí tiende a conectar, o sea, está previsto que se conecte y mejore el comportamiento de las lluvias, y eso depende de otras dos inversiones grandes que hay que hacer al norte y al sur de la avenida, que sí van a mejorar mucho el tema pluvial, ¿verdad? Entonces, el tema pluvial, el tema de cruzar la avenida de una manera más fácil, son cuestiones, obras complementarias que pueden mejorar el proyecto Metrobús, por un lado. Y por otro lado, puede mejorar la mecánica de trabajo, ¿verdad? O sea, que se haga, por ejemplo, por tramos de 4 cuadras o 6 cuadras, o dependiendo de la configuración, porque tenemos el tema acá que no es simétrica la ciudad, ¿verdad? Pero si uno de repente avanza 4 cuadras o 6 cuadras, puede seguir manteniendo la circulación de esos tramos, ¿verdad? Entonces, esa también es una metodología que estamos estudiando y viendo de que se haga de esa manera para que el impacto en el frentista sea mucho menor, ¿verdad? Sea predecible, el frentista pueda saber cuándo y por cuánto tiempo le va a afectar y después la obra pase ya al siguiente subtramo, ¿verdad? Muchas gracias, doctor, por tu participación en el programa. Yo creo que el gobierno está encarando bien la situación desde el punto de vista social, en primer lugar, desde el punto de vista de dar una solución desde la perspectiva de la obra, del trabajo de ingeniería, pero si existe impunidad, no va a servir de nada las soluciones que este gobierno pueda brindar. No. Acá hay responsables y hay responsables. No, de ninguna manera la idea, no hay ninguna posibilidad de que exista impunidad si hay responsables. Acá el ministro el 8 de octubre le envió una nota al Contralor. Ya tenemos un informe de Contraloría que nosotros estamos analizando, nuestros auditores están analizando, y el Contralor se puso a disposición, un equipo de 10 personas se reunió con nosotros de las diferentes especialidades de la Contraloría y van a hacer un análisis detallado de todo lo que pasó, por un lado. Por otro lado, la Secretaría Nacional Anticorrupción también está involucrada en el proceso y como mencionó el procurador, él también está con los ojos puestos en esto por si en algún momento se detecte que hay un daño patrimonial.
Eso no va a pasar, Hugo. Acá nosotros tenemos la instrucción precisa de que se revise por qué pasó todo lo que pasó y si hay responsables, que estos responsables se hagan cargo, digamos, de esas responsabilidades a través siempre de los mecanismos institucionales que prevén eso, ¿verdad? La Contraloría General de la República, la Secretaría Nacional Anticorrupción y en su momento, si es necesario, la Fiscalía. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por tu participación, bastante aleccionador. Y vamos a ir hablando del tema, porque yo creo que hay mucha tela por cortar al respecto. Y te queremos tener en un próximo programa, no sé si antes o después del 23 de diciembre, ¿verdad? Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por la oportunidad, ¿verdad? Un proyecto como este que le afecta a tanta gente, en un proyecto como este es fundamental la comunicación, ¿verdad? Yo creo que ese también fue un tema que falló. No se le dio la importancia que tiene la comunicación y la gente tiene que saber lo que está pasando y qué es lo que va a pasar también en el futuro, ¿verdad? Entonces, para nosotros agradecemos mucho las oportunidades. Este es un proyecto que va a tener un impacto positivo enorme, pero tenemos que tener los cuidados en cuanto al impacto social que tiene durante la construcción y eso es lo que pretendemos hacer de aquí en adelante. Excelente, doctor. Vamos a una pausa. La compañía que necesitas durante el día es una buena taza de té guaraní. Por eso, siempre lleva contigo un té negro de té guaraní o sus deliciosos sabores: canela, naranja, caramelo toffee o chocolate. Probá la línea de té negro gourmet de té guaraní y comenzá a disfrutar el mejor sabor del té. Té guaraní. Profesionales altamente capacitados para estar con lo último, lo más trendy, cortes, style, color y todos los servicios de estética. Te esperamos en Paseo La Galería, subsuelo 2. Bueno, haciendo una conclusión de la conversación que tuvimos con el doctor Stark y también con el doctor Cosia, procurador general, cada uno va a quitar sus propias conclusiones. Yo quito la mía y ya lo dije y lo comparto con ustedes. Creo que se está encaminando bien de parte del gobierno. Encarar del punto de vista social es fundamental, porque hay personas afectadas, directa e indirectamente. Me parece muy bien buscar una solución alternativa a la cuestión de obra de ingeniería, que es lo que también se está encarando, y volver a reiterar, tanto para el procurador como para el ministro Vince, que toda esta solución, todo este desafío que lo están encarando muy bien, no va a llegar a buen puerto si existe impunidad con esto. Acá hay una obra emblemática. Esperemos que no sea un botón de muestra de otras cosas que podrían ir saltando. Le tomamos la palabra al procurador que se van a ir revisando el resto de las otras obras, porque tiene su impacto social que creo que se subestimó. Y yo creo que la cuestión más aleccionadora de todo esto es justamente eso. Estamos hablando de obras que son para el beneficio y el bienestar de la población, de nosotros, de los ciudadanos. Entonces, se nos tiene que tener en cuenta.
se les tiene que tener en cuenta a los frentistas, se les tiene que tener en cuenta a todos los afectados. No estoy de acuerdo en que se le culpe directa o indirectamente, disimuladamente o no, al tema de los frentistas. Creo que hubo cierta displicencia, negligencia y otros calificativos más con relación a esto. Y sería bueno profundizar las obras públicas en general, porque esto que tomó el gobierno del presidente Abdo contó con el apoyo de la ciudadanía, contó con su consideración y contó con su condescendencia. Pero de ahora en más, cualquier cosa que vaya sucediendo va a ser directamente su responsabilidad. Cuanto más tiempo pase para que vayan saltando cuestiones no hechas correctamente, más responsabilidad va a ir teniendo este gobierno. Y hay personas muy creíbles al frente. El señor Vince es una persona muy creíble, pero si no utiliza los mecanismos legales para que esto no termine en un opareí, independientemente de darle una solución, que veo que lo están haciendo adecuadamente, esto no va a servir y de todos modos la ciudadanía va a quedar insatisfecha. Bueno, esto es un pequeño análisis, una pequeña reflexión. El doctor estuvo acá, es una persona que está recibiendo un legado bastante pesado y lo vamos a acompañar, lo vamos a estar con él en todo, pero tienen que ir sacando los trapos sucios. Tiene que ir habiendo transparencia en el manejo de la cosa pública. Y eso va para todos nosotros y para todas las autoridades. Muy buenas noches, nos encontramos el próximo domingo a las 20 horas en otro programa de Artículo 26 por Canal 5 Días. Buenas noches.